Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado, continuando con el análisis del tema que lleva por nombre el derecho de la nacionalidad, una vez que ya determinamos qué se entiende por nación y lo que es el Estado y cómo surge ese vínculo de carácter jurídico político denominado nacionalidad. Vamos a analizar de manera particular lo concerniente al concepto de nacionalidad de algunos términos afines con dicho concepto, así como sus elementos. La nacionalidad o estado político es la cualidad por la cual una persona queda vinculada jurídica y políticamente a un estado, ya sea desde el nacimiento o bien con posterioridad al mismo. La nacionalidad también ha sido definida como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un estado o bien la calidad de una persona en razón del nexo político jurídico que la une a la población constitutiva de un estado. Es un vínculo que se encuentra regulado y establecido por el derecho del estado y por el otro implica derechos y obligaciones entre una persona y un estado. Ahora, expuesto lo anterior, vamos a analizar algunos términos que han sido considerados como afines a la nacionalidad, y en ese orden de ideas encontramos al término súbdito, que significa subordinado a una soberanía. Asimismo encontramos el término aborigen, indígena o nativo, que significa originario de un lugar. Y finalmente encontramos el término ciudadano, que significa perteneciente a una ciudad, entendiendo por esta última una organización de carácter estatal, y por ciudadanía como sinónimo de nacionalidad. No obstante lo anterior, en la actualidad el término ciudadanía es completamente diferente al de nacionalidad, ya que el primero implica el goce de derechos políticos, lo cual en el Estado mexicano, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución Federal, pues se adquiere con la mayoría de edad y siempre y cuando se tenga un modo honesto de vivir. Y como lo vimos al momento de establecer el concepto de nacionalidad, esta última se puede adquirir desde el nacimiento. Ahora bien, por cuanto hace a los elementos de nacionalidad, de acuerdo a los conceptos que proporcionamos hace unos instantes, eh, la nacionalidad cuenta con tres elementos a saber, y son los siguientes: el estado que otorga la nacionalidad, el individuo que la recibe y el nexo de la nacionalidad. La nacionalidad la otorga el Estado en el sentido internacional, es decir, en su carácter de ente soberano y autónomo. De ahí que pueda establecer de manera discrecional y unilateral los requisitos para obtener su nacionalidad. Esa unilateralidad y discrecionalidad debe ser ejercida por el Estado, que es sabedor de que es parte de una comunidad internacional, por lo que su regulación no debe provocar conflictos de nacionalidad. Ahora bien, por cuanto hace al individuo que la recibe, toda persona tiene el derecho de recibir una nacionalidad, ya que ese será su vínculo jurídico político con un estado determinado, aunque hay casos extremos en los que ciertos individuos carecen de nacionalidad, a lo que en la praxis se le conoce como la apátrida, es decir, la pérdida de la nacionalidad. El concepto de nacionalidad evoluciona y podemos constatar, por ejemplo, en Europa, que sigue habiendo nacionalidades. Sin embargo, los países de la Comunidad Europea otorgan a través de esta un pasaporte común de forma paralela a la facultad de cada estado miembro de la comunidad, que tiene también la potestad de otorgar sus propios pasaportes, dato que apunta en el sentido de que, sin perder los regionalismos y con ello su cultura e identidad, algún día pudiera existir la posibilidad de que en Europa se dé una nacionalidad común.
o también la probabilidad de que exista un vínculo de pertenencia a la comunidad y subsidiariamente una nacionalidad francesa, alemana, española, etcétera, que podrá ser diferente en matices del sentido que le damos hoy en día al concepto de nacionalidad. Lo que actualmente también es un hecho dentro de la Unión Europea es la libre circulación de personas originarias de países de la misma Unión que gozan de todos los derechos de domiciliarse, trabajar, participar en la organización de sus comunidades y practicar profesiones con requisitos administrativos cada vez más simples. Así como en los siglos XVII y XVIII se consolidaron los estados nacionales en Europa a partir de pequeñas unidades territoriales de poder de ducados, principados, pequeños reinados, es factible que en el siglo XXI observemos cambios profundos en la estructura de dichos estados y la cercanía del mundo, la interdependencia y los procesos de globalización sugieren modificaciones significativas en los actuales estados nacionales y por supuesto en el concepto actual de nacionalidad. En ese sentido se dice que el estado nacional como lo conocemos actualmente ya no es una categoría de análisis confiable para entender cabalmente los conceptos de globalización o interdependencia. Y finalmente, por cuanto hace al nexo de la nacionalidad, los factores que fundamentan el nexo de nacionalidad son básicamente históricos y entre ellos está la necesidad del Estado que solo son sufragables con el concurso de sus nacionales. También se describe la naturaleza de ese nexo en el sentido de que lo enfocamos en el aspecto jurídico a partir del Estado. A este nexo se le ha analizado por parte de algunos autores quienes lo consideran de naturaleza constitucional en la medida de que por regla general se desprende del documento base o constitutivo de un Estado, es decir, su norma fundamental o constitución. Sin embargo, otros autores consideran que se trata de un nexo de naturaleza administrativa, ya que su otorgamiento y regulación está vinculado a las entidades administrativas del Estado y al mismo tiempo los estados están interesados internacionalmente en que exista una organización mínima de la nacionalidad. Por ello, a través de las Naciones Unidas se declaró lo siguiente, que todo individuo debe poseer una nacionalidad y que no deben poseer más de una. Ambos principios fueron recogidos en su momento por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ello en diciembre de 1948. Entre las dos guerras mundiales y la segunda posguerra, el problema era la famosa apátrida, es decir, las personas que habían quedado sin nacionalidad y por tanto representaba un problema que era necesario resolver. No obstante lo anterior, en la actualidad los estados han adoptado un sistema que permite tener una doble y hasta una múltiple nacionalidad. Bien, vamos a concluir por el momento con este video y estaríamos analizando en uno subsecuente lo relativo a las formas de adquirir la nacionalidad.